Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast, el podcast de Legal Notam. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante acerca de los alquileres, el arrendamiento en Bolivia y las implicaciones legales a las cuales nos enfrentamos el día de hoy. Pero bueno, nos encontramos con un invitado de lujo el día de hoy. Nos encontramos con el doctor Jared Quispe. ¿Cómo está, doctor? Es un placer tenerlo en el podcast para poder hablar acerca de este tema y bueno, todo lo que implica el alquiler en Bolivia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz y muy honrado de poder estar acá en este podcast y poder conversar acerca de unos aspectos del derecho relacionados al inquilinato y todo lo que tiene que ver con ello. No, totalmente, doctor, pero es un tema un poco a veces ambiguo, ¿no? Con la ley, la nueva que sacaron del inquilinato, no, bueno, de la excepcionalidad por el tema de la pandemia y demás cuestiones. Pero entrando en materia como tal, hay que definir primero qué se entiende por alquiler, inquilinato, cuándo se da esta figura en el ámbito del derecho, ¿no? Porque a veces el hecho de poder alquilar netamente en un contrato de palabra ya se entiende como es un inquilinato, ¿no? Pero tiene que existir un documento de por medio también, ¿no? ¿No es así, doctor? Bueno, la ley nos da la posibilidad de poder pactar de manera verbal y poder pactar de manera escrita. Como abogados es nuestro deber siempre aconsejar de que sea de manera escrita, ¿no? Sí. Porque mientras haya contratos de palabra, existe siempre la posibilidad de que ambas partes no recuerden los términos y cláusulas de la misma forma, ¿no? La memoria es débil, la memoria es frágil, mejor dicho, la buena fe de las personas no siempre es visible, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces nosotros los ciudadanos tenemos que recurrir ante la autoridad jurisdiccional, ante los jueces para pedir el cumplimiento de derechos precisamente porque hay incumplimiento a los acuerdos que se han dado entre personas, ¿no? Y esa es la razón de tener un acuerdo por escrito, de tener un contrato por escrito en donde estén condensadas todas las cláusulas, todas las condiciones y las formas en que se está conviniendo de ambas partes llegar a un alquiler, que sería un contrato en el que uno tiene derecho al uso de vivienda, el goce de una vivienda, un departamento o todo un bien inmueble, a cambio de un canon de alquiler, que es un monto de dinero que se paga de manera mensual. Lo que sí también es importante establecer el plazo, ¿no? En este tipo de contratos, porque entendemos que hay un plazo máximo si no está pactado. No, el plazo máximo, mejor dicho, es de 10 años, si no me equivoco, según lo establecido por el Código Civil, ¿no? Para el alquiler es pues, o arrendamiento también, es un plazo máximo de 10 años, ¿no? Esto para evitar tantas situaciones que se ven hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. Entonces el plazo máximo es de 10 años, ¿no? No es lo aconsejable pagar un alquiler por 10 años, pero por lo menos tener un plazo. Lo que la gente normalmente hace y lo que los abogados recomendamos es pues 1 año, 2 años, ¿no? Porque también el alquiler implica cuando el propietario vive en el mismo inmueble y está alquilando un departamento o una o varias habitaciones de su bien inmueble, implica pues convivencia. Totalmente. No todas las relaciones humanas, aunque sea el dueño, el inquilino, no van a ser pues la relación no va a ser un jardín de rosas, ¿no? Muchas veces hay percances, hay peleas, entonces llegan a romper o a anular, ¿no? a resolver ese contrato. Sí, totalmente, no hay diferentes circunstancias, pero la relación humana de por sí es un poco complicada, un poco compleja el hecho de relacionarnos a nivel humano, y estas diferencias también tienen que estar pactadas, ¿no? Todo establecido en este contrato, ¿no? De plano, el primero, porque incluso con el uso y el tiempo se van deteriorando las cosas, ¿no? Así es, si uno vive en un departamento aproximadamente 5 años, hay un desgaste notorio, ¿no? De las distintas habitaciones, las ventanas, las puertas, hay un desgaste natural y muchas veces eso es motivo para que haya contiendas, peleas con el propietario, porque dice, mira, me lo has desgastado, que lo has utilizado mucho. Todos debemos conocer algún propietario que es pues quisquilloso, ¿no? Que dice, esto estaba así, me lo vas a dejar así. ¿Cuántas veces he escuchado, no? Me lo tienes que cambiar la puerta, me lo tienes que cambiar la ventana, que no era así, que la pintura, que ¿cómo se llama esto? El revoque de la pared se ha caído, se ha desgastado, que no, necesitamos una refacción y da lugar a peleas, ¿no? Totalmente. Por eso no sería bueno, digamos, un tiempo largo. Claro. Y sí. si están de acuerdo, porque hay casos en los que también están años, ¿no? Como inquilinos.
hay arrendamientos de años en los que a veces de manera verbal están pues año tras año y si hay una relación, yo creo que ese es el objetivo de las leyes, ¿no? Establecer y determinar cómo tiene que ser la relación entre las personas de manera que no tengamos problemas, ¿no? También. Y cuando surgen los problemas, ahí tenemos ese derecho de acudir a una autoridad para que resuelva y nos dé y nos otorgue el derecho que tenemos, ¿no? Que constitucionalmente o legalmente tenemos. Claro, el derecho a la vivienda, ¿no? La reparación, y es importante prevalecer. Pero bueno, doctor, desde la experiencia, a ver, tocamos un tema también bien interesante y lo ponemos en consideración en este podcast. ¿Arrendadores abusivos o inquilinos que obran de mala fe? ¿Qué considera que es lo que se ve más en latencia a día de hoy? De ambas partes, ¿no? Hay propietarios de mala fe que a veces recurren a mí y me dicen quiero hacer un contrato de arrendamiento, de alquiler, y bueno, les pido los datos, ¿no? Muy bien, présteme su carnet, tiene información rápida, tiene folio real, y no son pues propietarios, ¿no? Para empezar, es algo típico, ¿no? Sí. No está inscrito su derecho propietario, o la otra figura también que he visto es que dicen yo soy el apoderado, ¿no? Yo tengo autorización para firmar el documento a nombre de mi papá, de mi tío, qué sé yo, y no tiene un poder legal, ¿no? O sea, es un apoderado que no tiene... apoderado de palabra, ¿no? Sí, un apoderado de hecho podría ser, de ¿no? hecho, sí. Entonces no hay garantía, ¿no? Para quienes van a entrar en calidad de arrendadores. Ahora, por otra parte, inquilinos que pactan, ya sea por escrito o de palabra, y no pagan los alquileres, ¿no? No pagan los alquileres. Alguna vez he escuchado también, y por medio de un cliente, de que le había pasado esto con un extranjero, ¿no? Ya, los extranjeros tienen otra cultura, otra forma de expresarse, son más expresivos o hablan en voz alta, ¿no? Y se sentía pues amedrentado a la dueña. Pero no quería irse, no podía votarlo, entonces acudió, ¿no? Para que podamos ayudarle de esa forma. Entonces hay también inquilinos abusivos, ¿no? Y algo que lamentablemente creo que es malo, ¿no? De parte de nuestra sociedad, es de que cuando hay problemas entre propietario e inquilino, cuando el inquilino se va, lamentablemente he visto, ¿no? Le dejan los vidrios rotos, las paredes también rayadas, ¿no? Sí, todo destrozado. Ha sucedido eso. Entonces el problema yo creo que surge cuando no queremos hacer de la manera correcta, ¿no? Creo que la sociedad todavía tiene ese concepto de no querer acudir al asesoramiento de un abogado, ¿no? Evidentemente hay muchas facilidades ahora, buscas en internet contrato de arrendamiento, contrato de alquiler, hay servicios que he visto en internet sobre abogados en línea, también gratuitos, ¿no? Y bueno, pues te dan una pauta, una base que es muy genérica, ¿no? La legislación boliviana tiene sus características. Los domicilios y las viviendas en La Paz y en el Alto tienen también sus características, ¿no? Y hay cláusulas que nosotros los abogados tenemos que identificar que convengan a cada una de las situaciones jurídicas, a cada contrato. Cada contrato debería ser único, ¿no? No estandarizado, porque cada bien inmueble, algunos tienen jardín, algunos tienen áreas comunes, hay el uso de ascensores, parqueos y demás, ¿no? Tantos detalles que se pueden incluir o no en un contrato. Entonces la gente no tiene esa cultura de acudir a un abogado y pedir un asesoramiento, ¿no? Quiero dar en alquiler un departamento o mi vivienda, y a ver, revisemos la documentación, ¿no? Y quién también va a ser el inquilino, ¿no? Eso también, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visto hasta en noticias, ¿no? De que el inquilino tiene problemas legales, anda notificando a la casa, a veces el propietario sin querer termina metido en problemas judiciales, o viceversa, ¿no? Lo que les comentaba al principio, de que el propietario no es el propietario, ¿no? Y al final terminan en problemas legales, y resulta que hay un verdadero propietario que después de un tiempo aparece, quiere tomar posesión del bien inmueble. La ley nos da la posibilidad de que si en un juicio es vencido el propietario, entonces se respeta el derecho del inquilino, ¿no? Si es que hay
un contrato, obviamente, ¿no? Si es que hay manera de probar una relación jurídica. Ya esto nos obliga pues a los abogados a pensar en estrategias jurídicas, en ver las posibilidades que nos da la ley para poder solucionar la situación de las personas. Y bueno, obviamente es más costoso, es más inversión de tiempo y yo entiendo, la gente se molesta, ¿no? Pero si desde un principio nosotros hacemos las cosas en orden y buscamos un asesoramiento legal, nos vamos a evitar muchos de estos problemas. No, totalmente, doctor. Tocamos un tema bien interesante, ¿no? Lo que venimos predicando acá en el podcast. Todos los problemas se pueden evitar siempre y cuando acudimos con un abogado, recibimos la guía correspondiente y todo esto se evitaría, ¿no? Y evitaríamos irnos a procesos judiciales extensos, problemas con las otras partes. Porque si bien existe la conciliación, ¿no?, en materia civil, pero generalmente no se llega a buenos acuerdos, ¿no? Bueno, el ser humano yo creo que tiene la posibilidad de o facilitar su propia existencia en la tierra o perjudicarse a sí mismo, ¿no? También. ¿Cuántas veces hemos visto en conciliaciones que por un tema de orgullo, por un tema incluso de mal asesoramiento, no se llega a conciliar, a arreglar estas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el asesoramiento no solamente parte en lo que uno debe hacer o qué tipo de contrato va a hacer. Un abogado tiene que, considero que tiene que tener la capacidad de poder encontrar y discernir en el cliente cuál es la intención y cuál es el beneficio real que tendría que tener o que le conviene a la persona, ¿no? Y aconsejarle desde ese punto de vista. Lo otro, si el cliente o la persona, el ciudadano es pues terco, eso ya es inevitable, ¿no? Me ha sucedido de que me traen personas, documentos para hacer contratos o incluso compra-venta, pero no son el propietario, solamente quieren vender la posesión. Entonces yo digo, no te conviene, ¿no? Claro. Dice, pero si hacemos otro documento, si hacemos un contradocumento, no te aconsejo, le decía. Y me decía, pero si me promete, así, vengo así delante de usted, me va a prometer de que va a cumplir o de que va a regularizar, va a sanear. Hay terquedad en algunas personas, sí, ¿no? eso. Entonces a veces me hace pensar tanto de que no sé si es mucha confianza o no sé si es que realmente han cambiado los valores en la sociedad, pero es muy complicado ahora creer solamente en la palabra, ¿no?, de las personas. Tengo clientes ancianitos que me dicen, no, yo he prometido esto y yo quiero cumplir, ¿no? O pasado esto. Recién hablaba ayer el día con una persona mayor, no tan mayor, ¿no? Pero su hijo ya tenía 25 años. No. Y él dice, yo le he prometido que cuando cumpla 25, los 5 años que he estudiado le voy a reponer como asistencia familiar. Ya no vivo con su mamá ni con él, pero yo quiero cumplir, ¿no? Y me buscó para ver una forma legal de hacer ese pago. Entonces creo que las personas de antes están más basadas en valores y ahora creo que lamentablemente se ha perdido. Entonces, ¿eso a qué nos obliga? A exigir a la autoridad judicial, lo que voy diciendo, ¿no? Que se cumplan nuestros derechos. No, totalmente, los valores, ¿no? Y la sociedad moderna en la que vivimos, lamentablemente, todo está tergiversado y demás cuestiones, y más aplicado este tema, ¿no?, del inquilinato, porque hay inquilinos, ¿no?, que obran de mala fe, como lo decíamos, y arrendadores, ¿no?, personas que van a alquilar que, como usted bien lo ha dicho, doctor, son bien quisquillosos, ¿no? Pero también es entender la situación de la otra persona y llegar al mejor acuerdo posible, ¿no? Claro que sí. La clave está en los contratos, ¿no? Que se hagan los contratos y se identifiquen bien a los propietarios para que se pueda reclamar correctamente, identificar plenamente a quienes van a ser inquilinos, ¿no? También. Pactar las cláusulas, cómo se va a desarrollar la vida o algunos aspectos que son propios de cada bien inmueble, ¿no? Ponerlos detallar eso en el contrato y bueno, pues tener unos recibos de pago de alquiler, ¿no? Porque mucha gente tiene problemas cuando no tiene cómo comprobar los pagos que se ha hecho, ¿no? Es como en la asistencia familiar, si no tienes un recibo, si le has dado en mano tal vez a la pareja y esa pareja luego dice no me ha pagado, no tienes cómo comprobar, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Claro. Y es demostrar. Bueno, en derecho civil decimos el que paga mal paga 2 veces. Ah, sí, eso es un clásico. Entonces hay que tener un recibo, tener un comprobante. He visto contratos que, bueno, no los hice yo, pero he visto contratos donde se establece, ¿no? Si tienen perrito, va a pagar más 20 bolivianos por el perrito.
Si el perrito ensucia el patio, va a ser más 5 bolivianos por cada vez que ensucia. Entonces he visto contratos de esa forma, te cuento. Uy. Donde el propietario trata de exprimir al inquilino mediante todo tipo de cláusulas y condiciones. Dice, si llega borracho un fin de semana, se le va a cobrar 35 bolivianos, ¿no? Uy. Si fruto de haber llegado a estado de ebriedad causa problemas a los demás inquilinos o causa destrozos, va a pagar el destrozo y más 5 bolivianos por cada inquilino que está perjudicado, que se queje, ¿no? Son contratos peculiares. Sí, bien característicos, ¿no? Claro, que te hacen pensar, ¿no? Bueno, ¿qué está pensando el dueño? Quiere cobrarle de todo, ¿no? Nosotros conocemos las cláusulas penales, ¿no? Que van a sancionar algunas actitudes o algún incumplimiento dentro del contrato, ¿no? Pero ya intentar normar todo eso es pues lesivo para el inquilino. También son complicadas las situaciones, porque hasta vemos contratos en internet, ¿no? Modelos de contratos que pero no son la legislación boliviana, lamentablemente. Acá, por ejemplo, los términos que se utilizan, los términos legales, sería inquilino, arrendamiento, le llaman también la ley, el contrato de locación, ¿no? Y en otros países tiene otro tipo de forma, de nombres, entonces pueden entrar en confusión, ¿no? También podemos incurrir tal vez hasta en nulidades, ¿no? Cuando no observamos ciertos principios que, bueno, los abogados sabemos. Por eso, más que orientar cómo hacer un contrato, precisamente lo que nosotros como abogados debemos orientar es recomendar, haga de esta manera, este negocio le conviene, este otro negocio no le conviene, regularice sus documentos también, porque cuando los propietarios vienen, esa es la cultura, creo, de nosotros, ¿no? Ganar. Dicen, no, voy a regularizar, pero hazme un documento privadito nomás, dicen, ¿no? Privadito, y después voy a estar regularizando. Lo malo es que uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana, a veces fallece el propietario. O la persona que no es propietario, quien es o detentador o está iniciando recién los trámites de compraventa, ¿no? También se da mucho esa figura. No, totalmente, doctor, son temas bien importantes que hay que prevenir, hay que tomar en cuenta, pero nos vamos a una pequeña pausa, doctor. Volviendo del corte comercial, vamos a hablar ya sobre la implicancia de un proceso judicial cuando nos vemos inmersos, ¿no?, por el cumplimiento y la efectivización de los derechos. Nos vamos a una pequeña pausa, volvemos con mucho más en este podcast, así que no se lo puede perder. ¿Necesitas un espacio de trabajo que inspire? Clipo Space Coworking es la respuesta. Ofrecemos alquiler de oficinas por mes, semanas y horas. Ya sea en una oficina privada, sala de reuniones o espacio compartido. Además, disfruta de una cafetería, servicio de fotocopias y pago de servicios básicos. Estamos convenientemente ubicados en la Avenida Arce, número 2519, Las Torres Mall, subsuelo Lado Hipermaxi. Llámanos al 73 70 49 91. 73 70 49 91. Para reservar tu espacio. Clipo Space Coworking, comprometidos con tu éxito. Y bien, volvemos después de esta pequeña pausa comercial. Hablamos sobre la ley 1342, doctor, un tema bien importante, ¿no? Por esta época que ya transcurrió, bueno, que estamos dejándolo poco a poco, ¿no? El tema de la pandemia que vivimos ya hace unos 3 años aproximadamente, ¿no? Sí, bueno, sería 3 años. Sí. Ha sucedido pues una situación muy peculiar y particular, ¿no? En la historia de la humanidad hemos tenido una pandemia, no sé si decir sin precedentes, pero ha sido, creo que, totalmente atípica. Eso ha motivado a que de parte del gobierno pues puedan emitir normas, entre ellas esta ley 1342, que
si no me equivoco, congelaba los cánones de alquiler, permitía llegar a un acuerdo al 50% del canon de alquiler, porque obviamente estar encerrados a muchas personas no les ha permitido desarrollar su fuente laboral. En muchos casos ha hecho pues de que la economía familiar haya mermado, ¿no? Entonces ha sido, creo, una medida de reacción en beneficio de la población, pero es muy complicado, ¿no? Han habido muchos problemas, he visto personalmente muchos problemas donde los propietarios no querían rebajar o al 50% o disminuir, o como dice la misma norma, diferir, ¿no?, el pago de esos alquileres. Entonces las personas no podían trabajar, no podían salir de sus casas, tenían que pagar alquileres, el propietario se oponía y bueno, pues hay que acudir a la ley, ¿no? Hay que acudir a la autoridad judicial. Entonces se vieron a veces algunos de manos atadas, ¿no? Porque invertir en un proceso judicial también es un gasto que hay que considerar, ¿no? Tenemos un arancel de honorarios profesionales, arancel mínimo del Ministerio de Justicia, ¿no? Sí, que bueno, como profesionales, de acuerdo al trabajo que ejercemos, yo creo que es una buena base para empezar, ¿no? Pero ya cada situación, en cada persona tiene una economía diferente y para muchos no ha sido posible pues contratar un abogado, menos en pandemia, ¿no? Totalmente. Ahora, bueno, hemos pasado posteriormente, si no me equivoco, en ese año o el 2021, una cuarentena dinámica, ¿no? Y posteriormente estamos en una etapa de post-confinamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando existe el incumplimiento por parte de una de las partes, ¿no? O sea, ya sea el propietario o el inquilino. Por regla, ¿no? Si todos cumplen y cumplen con lo acordado, no hay problema, ¿no? Así sea un contrato verbal, ¿no? Sería, bueno, eso sería lo ideal. Mundo ideal, ¿no? El deber ser. Es una utopía que quizás muchos aspiramos. Sí, totalmente. Y al incumplimiento, pues no existe lo que los abogados llamamos autotutela, ¿no? El luchar por los derechos por mano propia, ¿no? Ejercer nuestros derechos por mano propia o hacernos justicia por mano propia. Tenemos que acudir ante el órgano jurisdiccional, eso quiere decir ante un juez, ante una autoridad, para exigir que esa autoridad que ha sido puesta por el Estado nos haga valer los derechos o nos restituya los derechos que nos están vulnerando. En este caso, para los inquilinos, para los propietarios, mejor dicho, existe el proceso de desalojo, ¿no? El proceso que es extraordinario en el Código Procesal Civil, que se resuelve en una audiencia, ¿no? Se tiene que combinarle al inquilino si es que ha incumplido en el pago de cánones de alquiler, a que devuelva el inmueble, ¿no? También. Porque también, ¿qué hacemos o qué hacen las personas a veces cegados por la rabia, por la impotencia? El dueño le cambia la chapa, le pone candados. Eso es despojo, ¿no? La figura penal del despojo implica quitarle la posesión de un bien inmueble, aunque no sea el propietario, ¿no? Sí. Entonces, ni cortos ni perezosos los inquilinos, pues, aunque no paguen alquileres, pagan un abogado e inician un proceso penal, ¿no? Eso va en desventaja del propietario. Entonces, el propietario no puede restringirle el acceso, ¿no? Si el inquilino no paga, tiene que acudir a una autoridad jurisdiccional, por la vía civil tiene que hacerlo. En el proceso extraordinario, bueno, pues el juez en una sola audiencia, resolverá ese asunto y le combinará a entregar el bien inmueble. En caso de no hacerlo, tiene que hacer pues un lanzamiento, ¿no? Quitarle de la posesión mediante una orden judicial. Y todo ello implica pues costos, ¿no? Es logística. Más allá de este problema que adolecemos todas las instituciones judiciales en Bolivia de cobros, ¿no? Irregulares, evidentemente la justicia tiene que ser gratuita. Hay varios letreros en los juzgados, pero es una costumbre de que, digamos, se reconozcan, ¿no?, a los pasantes, que te cobren los mismos
a veces hay funcionarios que realizan cobros, ¿no?, irregulares por este tipo de procesos. Entonces eso es un costo aparte, el abogado, los costos. Entonces el proceso judicial implica una serie de costos, muchas veces justificables y en otras no son justificables, ¿no? Porque sí, para pedir la devolución de costas y costos, que es los gastos que tú has invertido en un proceso judicial, tienes que tener los comprobantes, facturas, ¿no?, de los honorarios del abogado, de los honorarios del notario, ¿no?, si es que ha invertido, si es que ha intervenido un notario. Y bueno, pues los secretarios también cuentan, ¿no?, las hojitas, cuántas hojitas has invertido, las impresiones, todo eso, ¿no?, el costo de valores, si es que has pagado en procesos ejecutivos, coactivos, por ejemplo. Entonces el tiempo que gastas, el tiempo que los pasajes que vas invirtiendo, porque es un proceso, nos estaríamos enfrentando a un proceso de aproximadamente 3 a 6 meses, ¿no?, de acuerdo a la carga judicial que también tienen los jueces. Entonces es un perjuicio enorme, ¿no? Si nosotros de manera preventiva identificamos a un posible mal inquilino, a un propietario que no nos puede dar garantías para una vivencia pacífica o estable, entonces es mejor no hacer un contrato, ¿no? Porque todo eso nos va a obligar, si no tomamos en cuenta estos aspectos, nos va a obligar a acudir a una autoridad, a iniciar un proceso judicial, y el proceso judicial tiene un costo, ¿no? Las personas muchas veces no entienden estas situaciones, ¿no?, que los abogados cobran de todo y de nada. Pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nos hemos entrenado y nos hemos formado para hacer valer los derechos utilizando los mecanismos que nos provee la ley. Entonces hay mecanismos, ¿no? Hay que elaborar una demanda, bueno, plantear una estrategia cuando hay una necesidad de hacer un juicio, plantear una estrategia, hay que elaborar una demanda, hay que hacer hay que notificarle a la otra persona. Si la otra persona, bueno, vive en el domicilio, se le notifica ahí. Y bueno, doctor, hablamos también de la implicancia del proceso legal, ¿no?, el proceso judicial para el desalojo, que tiene que ver cuando ya se ha pactado este tiempo, ¿no?, porque es un año voluntario, bueno, lo recomendable, ¿no?, un año pactado y un año forzoso, si se quiere llamar así, ¿no?, en el contrato. Sí, para llegar a un proceso tiene que haber un incumplimiento, ¿no? Y este incumplimiento no nos da la posibilidad a nosotros de hacer justicia por mano propia. También. Eso quiere decir de que el propietario no puede cambiar las chapas, no puede cambiarle o ponerle un candado, ¿no?, cambiar la llave del ingreso al inmueble o al departamento, porque en este caso lo estaría despojando y eso es un delito penal, ¿no? Por otra parte, tampoco puede cortarle el agua, tampoco puede cortar el servicio de energía eléctrica u otro servicio, ¿no? Porque también estaría incurriendo en una privación, por ejemplo, privarnos del agua. Por servicios ejemplo, básicos, pues, ¿no? Un servicio básico, pero es un derecho constitucional, ¿no?, el acceso al agua, el acceso a los servicios básicos. Entonces, ante un mal asesoramiento, un propietario puede incurrir en delitos, en generarse más problemas judiciales. Lo correcto es que acuda a un abogado para que inicien un proceso civil extraordinario de desalojo, ¿no? Esto cuando tenemos un inquilino que no paga sus alquileres, un inquilino que tal vez está incumpliendo, por eso es importante el contrato, ¿no? Cláusulas, tener cláusulas de pacífica convivencia, cláusulas establecidas en cómo se va a desarrollar la vida, si es que tienen mascotas, no tienen mascotas, si es que hay áreas que están disponibles para todos los inquilinos, para ciertos inquilinos, hay áreas comunes por piso, por edificio. También. Todo eso tiene que estar normado, y si hay incumplimiento de esas cláusulas, se puede exigir por la vía judicial, ¿no?, el cumplimiento o finalmente la resolución de ese contrato. Claro. Entonces es necesario que acudan a un abogado para que les explique y les dé un panorama de qué es lo que se tiene que hacer para exigir ese derecho, ¿no?, o para desalojar directamente al inquilino. El proceso de desalojo aproximadamente dura de 3 a 6 meses en nuestro país, y evidentemente tiene sus costos, los costos del abogado, los costos que van a ir en relación al proceso, ¿no?
Entonces se tiene que considerar todo eso. Obviamente nosotros como abogados tenemos la misión de defender la ley, los derechos que están correctamente descritos, prescritos en la Constitución y las demás leyes. Y eso obviamente va a generar un tiempo en el que se inicia este proceso y finalmente pueda concluir en una sentencia favorable en el que se le obligue, se le intime a la otra parte, o se le conmine, mejor dicho, a devolver al inquilino, devolver el bien inmueble, ¿no? Desocuparlo. Y ya posteriormente se puede pedir una reparación de daños, ¿no? Daños y perjuicios, ¿no? Sí. Pedir el pago de costas y costos del proceso que corresponden a los honorarios, ¿no? Del abogado, los gastos que se han hecho para llevar adelante el proceso. Entonces, una buena forma de evitarse un proceso judicial es tener un buen contrato y contar con el asesoramiento de un abogado de manera preventiva, ¿no? Es un procedimiento preventivo. Ya cuando hay incumplimiento, igual un abogado puede asesorar y podemos garantizar el cumplimiento de sus derechos, pero esto de manera reactiva, ¿no? Ya después de haber un suceso, un motivo que nos obligue a iniciar una acción civil. Totalmente, ¿no? Creo que sería lo más conveniente, ¿no? Elaborar primero el contrato de la mejor manera posible con el abogado y establecer, ¿no? Lo que va a ser tanto para el arrendador y para el inquilino, bien pactado, bien elaborado. Ya con eso tenemos la salvedad, ¿no? La salvaguarda de que si es que llegamos a un proceso, bueno, activar todos los mecanismos en las cláusulas pactadas, ¿no? Y bueno, extra cámaras hablábamos también, doctor, sobre la aplicación del alquiler y el anticrético, ¿no? De una misma figura, porque hay casos igual de anticrecistas que aún así están en anticrético bajo esa figura, pero siguen pagando alquileres, ¿no? Y lo deben ver también, bueno, lo vemos, ¿no? En la práctica cotidiana de que acude, viene y dice, pero doctor, o sea, yo he dado un anticrético, pero aún así me sigue exigiendo alquileres y demás, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo realizar frente a este abuso? Porque es un abuso prácticamente eso, ¿no? Claro que sí, porque hay un beneficio para el propietario por el monto de dinero que se le está dando en calidad de anticrético y por el monto mensual que se está dando por el alquiler. Es una figura común, yo creo, en nuestro medio, pero que es incorrecta, ¿no? Que está prohibido por ley. No puede haber anticrético y alquiler al mismo tiempo. La ley establece de que si se diera esta figura, se tiene que devolver el monto del anticrético, ¿no? Claro. Es nulo el anticrético. Totalmente. Y permanece el inquilino pues pagando su alquiler, ¿no? Porque la naturaleza del anticrético también es pues el préstamo del dinero. Uh-huh. Es una modalidad de préstamo de dinero quizás más llevadera, más sostenible, porque el propietario recibe un monto de dinero en calidad de préstamo que después tiene que devolver y a cambio, en retribución, ya sea a cuenta de intereses, por ejemplo, le permite al acreedor, o sea, al que le ha dado el dinero, vivir en su departamento, en su inmueble, en una habitación, ocupar, para que con el uso y goce de ese bien pueda pues, ser beneficiado, ¿no? Ahí se va, ¿no? El tema de los intereses, todo eso. Entonces hay un beneficio para el propietario. Esa plata la puede invertir, la puede hacer crecer, tiene ese beneficio, ¿no? Okay. Mientras que el alquiler es un contrato por el cual se busca tener el acceso a una vivienda, ¿no? Aquellas personas que no tienen o no disponen de un bien inmueble propio, necesariamente tienen que alquilar, ¿no? Porque todos necesitamos y tenemos el derecho a tener una vivienda, una morada, un domicilio habitual, ¿no? En el cual nosotros descansar, realizar nuestras actividades principales, tener nuestros bienes muebles, ¿no? Todo lo que podamos fincar en el transcurso de nuestras vidas. Y por otro lado, lo que decía, el anticrético es pues un préstamo de dinero, ¿no? Entonces ambas figuras son incompatibles, la ley prohíbe y bueno, pues se tiene que solucionar eso. Existen las estrategias legales, los procesos para que nosotros podamos, como abogados, podamos solucionar esa situación. Ya lo decía de antemano, el anticrético quedaría nulo, ¿no? Y subsistiría, o sea,
sobrevive lo que es el alquiler. Claro, así que ya sabes, este arrendador no sea abusivo pues también con el inquilino, ¿no? También ponemos en la situación de la otra persona. Es una doble percepción de, sí, de ingresos económicos, ¿no? El detrimento, ¿no?, del inquilino. Y claro, lesiona la economía pues del inquilino. Claro, y si se hace asesorar por un buen abogado del inquilino, hasta pues costos judiciales, daños y perjuicios, y termina perdiendo, ¿no?, lo que pensaba, claro que era. Sí. Para esto es bueno tener un abogado de confianza, ¿no? Sí. Yo creo que en la vida tenemos que tener un médico de confianza, un abogado de confianza, ¿no?, entre otros profesionales y oficios también que son útiles en la vida diaria, pero sí un médico y un abogado de confianza. ¿Por qué? Porque el trabajo o el resultado de la asesoría va a depender, ¿no?, de nuestra vida. Aquel que se enferma, por ejemplo, de una enfermedad grave, sufre, se queda sin dinero, pero lo mismo sucede cuando hay un mal abogado. Sufre y se enferma también, sí, y pierde dinero, ¿no? Por eso es importante, así como buscamos al mejor médico, así buscamos a un médico que nos ofrezca confianza o una segunda opinión, nosotros también tenemos el derecho de buscar un buen abogado de confianza, y si por alguna razón consideramos que no estamos conformes, buscar una segunda opinión legal también, ¿no? También. Y creo que lo más importante es saber reconocer, ¿no?, pagar por ese asesoramiento. Lamentablemente creo que la demanda ha hecho de que no muchos abogados, colegas, ofrezcan consultoría gratuita, ¿no? También, sí. Pero cuando vas al médico no hay pues consulta gratuita, ¿no? Yo creo que es de vital importancia el ámbito legal y el ámbito de la salud también, porque tengo varios clientes que se han enfermado, ¿no?, cuando han iniciado procesos, no precisamente conmigo, gracias a Dios, pero han venido ya recién, y personas mayores principalmente, ¿no?, adolecen de esta enfermedad que es el estrés, ¿no? Y eso pues hace decaer su salud, los condiciona para que puedan adquirir otro tipo de enfermedades. Así que los problemas legales yo considero que no son un tema menor ni algo que pasar por alto. También. Ahora, en este sentido, con un abogado de confianza se tiene que elaborar un buen contrato de alquiler, ¿no? Se tiene que identificar plenamente a las partes, ¿no? El propietario con su nombre completo y su número de carnet. ¿Cuántos contratos he visto que no consta el número de carnet o el segundo nombre está abreviado? No se determina si está casado o soltero, que es importante, ¿no? Si son propietarios y son casados, bueno, pues hay dos dueños, ¿no?, en acciones y derechos. Sí. Y si uno solo va a contratar, bueno, ¿y qué pasa ha contratado en las acciones y derechos que le corresponde, o ha contratado a nombre? No, bueno, no puede contratar a nombre del otro, propietario, sí, ¿no? Bueno, identificar al inquilino, ¿no?, su nombre completo, su número de carnet, si está casado o soltero también, ¿no? Porque en el momento de acudir a una autoridad jurisdiccional, si no tienes los datos y no puedes identificar plenamente una de las partes, tu demanda carece pues de requisitos de forma, ¿no? Y ahí tenemos tiempo, claro, que se va. Y sí, la admisibilidad estaría pues en juego, ¿no? O sea, el juez no va a poder admitir un documento que no es claro, ¿no? Exactamente. Pedimos informes a CERES y CEGIP, puede haber, para nuestra muy mala suerte, homónimos, ¿no? También es importante en el contrato definir el bien inmueble, ¿no? Yo doy en alquiler esta casa o este departamento o esta habitación, si es posible de tantos metros por tantos metros, ubicado en el primero o segundo piso, o la planta baja del bien inmueble ubicado en la calle tal, número tal, de la zona tal, de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz. Que los propietarios describan también cuál es su derecho propietario, ¿no? Dicho bien inmueble está debidamente registrado ante derechos reales bajo la matrícula computarizada, número tal y tal, ¿no? Y establecer el canon de arrendamiento, ¿no? Canon de arrendamiento le decimos al costo mensual que va a pagar el inquilino. Entonces establecer, ¿no? Serán de 1.000 bolivianos, ¿no? Entonces claro, los abogados ya sabemos, ¿no? Escribimos en numeral y en literal, ¿no? 1.000 bolivianos. Se pone, ¿no? Este canon de arrendamiento
incluye o no incluye los servicios básicos de agua, luz, o quizás incluye agua, luz, gas a domicilio, internet, o en otros casos se le ponen las cláusulas, el pago de agua, luz y gas a domicilio, o agua, luz simplemente, va a ser a prorrata. ¿Qué quiere decir? Dividido en partes iguales con los demás inquilinos, ¿no? Entonces, si son 2, 3 inquilinos, de la facturita que llega, eso quiere decir que se van a dividir entre 3, ¿no? Es importante. Después, los plazos de entrega, ¿no? Generalmente yo recomiendo que firmemos el contrato, ¿no? Antes de la entrega del bien inmueble, que le entreguen las condiciones debidas de habitabilidad, que se saquen fotos de cómo le está entregando, para que en el momento de devolver en el mismo estado, no le diga que había un adorno, que el techo no era así, sí. No sé, tantos detalles, ¿no? Exacto. Se establezcan obligaciones del deudor, del propietario y del inquilino, ¿no? Por ejemplo, a garantizarle al propietario una posesión pacífica, ¿no? ¿Qué tal si tienen problemas con sus familiares y vienen a patear la puerta cada vez, ¿no? Entonces tiene que garantizar el propietario una posesión pacífica al inquilino. El inquilino también tiene que garantizar una posesión pacífica de no meter a sus familiares, tener problemas, excesos ahí adentro. Si hay reparaciones mayores, por ejemplo, el techo tiene una gotera, le corresponde pues al propietario hacer esa reparación. Y mejor si está en las cláusulas, ¿no? Si hay reparaciones menores, por ejemplo, el inquilino sin querer lo ha dejado la ventana abierta, ha soplado el viento y se rompió la ventana, ¿no? Entonces tiene que reponer también el inquilino. Entonces, de acuerdo a la característica del bien inmueble que se va a alquilar, se tiene que ir detallando todas esas cuestiones. Tienen derecho a uso de áreas comunes, muy bien, tal vez en ciertos horarios. El ascensor solo se va a utilizar para personas, no para traslado de objetos. Por ejemplo. Podría ser. El uso de parqueos, bueno, si no hay derecho propietario sobre eso, ¿no? El uso de parqueos o el uso de algunas, las áreas comunes que ya dijimos. Y finalmente establecer, ¿no? Que es un contrato voluntario, que no hay ninguna reciprocidad, presión, ¿no? No hay vicios del consentimiento. Ningún vicio del consentimiento. Claro que son, bueno, para aclarar a las personas, ¿no? Vicio del consentimiento es ir en detrimento del otro, ¿no? Teniendo a sabiendas de... Sí, defectos que nos hacen ver de que no ha habido voluntad para hacer eso, ¿no? Buena fe, ¿qué quiere ¿no? decir? Que le hayan obligado, ¿no? Los vicios de consentimiento se refieren a que le han obligado, vas a firmar sí o sí, o te voy a pegar, o te vamos a hacer esto, o firmar. Entonces, esos son los vicios de consentimiento. O lo ha ¿no? inducido a un error, ¿no? O sea, a sabiendas. Claro, o le hayan engañado, ¿no? También. Porque a veces te hacen un contrato con una dirección y la casa está en otra dirección, ¿no? Ese es un error. Sí. Y ese error es también culpa del inquilino por no haber revisado la documentación a tiempo. Claro, por eso hasta la última cláusula, ¿no? Todos los contratos, la tradicional, Claro sí. de conformidad. Y a veces las personas quieren todo muy rápido, ¿no? Dicen, no, acá están mis datitos, hazme el contratito, ya vuelvo media horita. Ah, sí. Pero tenemos que revisar previamente, ¿no? Claro. A veces vienen el propietario, el inquilino con sus documentos, queremos hacer un documento, muy bien, pero no tienen derecho propietario, la casa no coincide su dirección, ¿no? Entonces... y lo analizamos, claro, ¿no? Y les digo, no conviene, no aconsejo, no puedo hacer este documento. Y me dicen, pero por favor, no, algo privadito nomás, te dicen, ¿no? Ya, eso es capricho de las personas, ¿no? Debemos preocuparnos con tiempos y vamos a buscar, nos damos siempre un periodo de búsqueda, ¿no? Cuando buscamos un alquiler. Recopilar información, llevarlo a un abogado, ver si es pertinente, si nos conviene, y si nos conviene y es pertinente, pues realizar un contrato, firmar el contrato, y luego lo que corresponde es dar cumplimiento al contrato. Claro, y escuchar al abogado cuando te dice que este negocio no conviene, porque generalmente a veces pecamos de ser muy honestos, ¿no? Y decir, oye, pero no te conviene esto está mal, y van con otro y dicen, ya dame media horita, te lo hago, son 200 bolivianos, y ya toma. Y ahí es culpa de los abogados, porque un abogado honesto le dice, no te conviene. Dice, ya, bueno, gracias, va de otro abogado, claro, yo te lo hago ahorita, sabes que vamos a hacer esto y así, no te preocupes, no va a pasar nada. Y bueno, pues un abogado deshonesto es el que genera estos problemas, ¿no? Este tipo de circunstancias. Si todos fuéramos honestos, bueno, pues cuántos problemas se evitarían también, ¿no? Por eso es importante, y lo que decía hace un momento atrás, tener un abogado de confianza.
Efectivamente. Ese es el tema, ¿no? Un Claro. abogado de confianza. Que hasta los Simpsons lo han parodiado, ¿no? ¿Cómo sería el mundo sin abogados? Hasta suena satírico, pero lamentablemente no puede Pero ser si te das así. cuenta, nosotros no generamos los problemas. No generamos problemas. La gente que no quiere revisar sus documentos, que hace contratos sacados del internet, que no cumple lo que dicen las leyes, porque nadie puede decir es que yo no sabía de la ley, no hay un principio de no recuerdo en este momento, pero nadie puede alegar el desconocimiento. El desconocimiento de la norma. Sí. Claro, o sea, aunque no sepas, la norma está y la tienes que cumplir, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de actitudes generan pues problemas. Y luego, ¿quién puede solucionarlo? Bueno, nosotros los abogados estamos llamados a solucionarlo y parece que se la agarran con nosotros directamente, ¿no? Sí. Pero no, muchas veces son culpa de las personas. Acá hay que decirlo a las personas, ¿no? Somos buenos, vamos a arreglar sus problemas, no vamos a darle más problemas. Claro que hay abogados también que inventan más problemas a fin de sacar. En todo, ¿no? En todo. Sucede con los policías, con los transportistas, con cualquier tipo de profesional o persona que ejerza cualquier tipo de oficio, siempre hay buenas y malas personas, ¿no? Exacto. Pero no por culpa de unos cuantos vamos a echar a la bolsa a todos, ¿no? Eso también es incorrecto, ¿no? No porque alguna vez un transportista te haya tratado mal o te haya cobrado de más el pasaje, va a decir todos los transportistas, ¿no? La generalidad, Sí, ¿no? claro, Es muy malo, claro. pero doctor, ha sido un honor haber compartido este espacio de este tema tan importante en este podcast para todas las personas que nos han seguido, ¿no? Hasta el final, mejor dicho. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar para recibir mayor asesoría, una guía para la elaboración, una mejor elaboración de sus contratos? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Contactos? ¿Número de contacto? ¿Página de Facebook? Primero, gracias por el espacio, ha sido una charla muy interesante. Y bueno, pues la persona me puede encontrar en la ciudad del Alto, en el edificio Adela, piso 2, oficina 15, esto es la avenida Franco Valle, ¿no? De Derechos Reales, casi al frente. Estamos en el estudio jurídico Legal Working Group, es un equipo jurídico que tenemos donde buscamos soluciones efectivas para los problemas del día a día. Totalmente, doctor, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y bueno, será hasta un próximo programa de igual manera para poder hablar sobre estos temas de índole legal, que a veces es un poco complejo a las personas, ¿no? Así es. Que resulta a veces, ¿qué me ha querido decir el abogado? O mucho tecnicismo a veces manejamos, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, nos obliga a los abogados, sí o sí tenemos que manejar el lenguaje técnico, ¿no? El lenguaje apropiado, porque si no también los jueces no nos entienden, ¿no? Y perdemos por no decir las cosas con el término correcto. Totalmente, ¿no? Cada palabra, cada punto específico en la demanda, pero bueno. Gracias por quedarse hasta el final, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Legal Notam, tanto Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final del programa nuevamente y será hasta un próximo podcast. Gracias.